Muy buenas noches, amadas hermanas, hermanos, que la paz, el amor y el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Vamos a disponer todo nuestro ser para poder así continuar con esta nuestra segunda sesión de este curso titulado Cómo orar con y por los enfermos. Les invito entonces a que por un momento dispongamos todo nuestro ser para dirigirnos a ese Dios Padre Todopoderoso, misericordioso, que está siempre a nuestro lado. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, a esta hora de la noche te pedimos que la gracia, la unción ilimitada de tu Santo Espíritu descienda, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestra mente con sus pensamientos, sobre nuestro corazón con sus sentimientos. Y hágase así, Señor, la luz para poder aprovechar, disfrutar eso que esta noche, Señor, quieres enseñarnos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, bajo la intercesión poderosa de María Santísima, nuestra Madre. Amén, aleluya, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis amados hermanos, hermanas, vamos a iniciar entonces esta noche con nuestro curso Cómo orar con y por los enfermos. Les voy a invitar a que estemos muy atentos, si tienen a la mano una libretita, un cuaderno para poder tomar las notas correspondientes y sobre todo su Biblia para poder así escudriñar cada versículo bíblico y descubrir eso que el Señor quiere enseñarnos y mostrarnos. Recordamos nuestra frase de guerra, nuestra frase que nos acompaña en este tiempo en que vamos a estar desarrollando este curso y que pues de manera especial cada vez que nosotros tengamos ese deseo, esa intención de orar por los hermanos. Señor, enséñame a amar de corazón, amar como tú amas, porque es el amor lo que va a movernos a compasión por cada uno de esos enfermos que tanto y tanto están necesitando de nosotros. Orar por los enfermos, mis amadas hermanas, hermanos, no solamente es un acto de compasión, es también la manifestación de nuestra fe y nuestro amor hacia ese prójimo, hacia ese próximo, ese que está más cerca, ese que está más necesitado y sobre todo que está dentro de la misión que Dios ha encomendado a los que creemos en Él. Y esta cita la encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Entonces, mis amados hermanos, no solamente es el movernos a compasión, sino es la manifestación de nuestra fe y el amor hacia el prójimo, cumpliendo la misión que el mismo Cristo nos ha encomendado. Y pues nuestra sesión del día de hoy se titula Cualidades del que ora con y por los enfermos. Cualidades del que ora con y por los enfermos. Antes de poder desarrollar este tema, vamos a definir qué quiere decir la palabra cualidad. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que cualidad es el elemento o carácter distintivo de la naturaleza de alguien o de algo. Entonces, mis amados hermanos, esta noche vamos a descubrir esos elementos, esos caracteres distintivos que cada uno de nosotros debemos anhelar, que cada uno de nosotros debemos cultivar en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder darnos en amor, en compasión por cada uno de esos enfermos que, como mencionaba hace unos momentos, están esperanzados, deseosos de poder recibir esa palabra de ánimo, de poder recibir
esa palabra que los empuje, que los anime a salir de ese hoyo profundo en el que se encuentran sumidos. Muchas veces no es únicamente la enfermedad física, sino más allá de eso es muchas veces el desprecio, el rechazo, ¿no? La segregación que sufren los enfermos. ¿Por qué? Por tal o determinada enfermedad. Entonces, mis amados hermanos, con este preámbulo, vamos a pasar a desarrollar todas estas cualidades que han de tener todos aquellos que anhelan, que desean orar con y por los enfermos. La primera cualidad que debe cultivar una persona que va a desarrollarse en este trabajo de orar por los enfermos, pues es que debe ser una persona que frecuente los sacramentos, especialmente de la reconciliación y de la Eucaristía. La reconciliación, mis amados hermanos, porque como dice en la diapositiva que ustedes están viendo, nadie es perfecto. Y Dios nos escucha por causa de la justicia de Cristo, es decir, por el sacrificio que realizó Cristo en la cruz del Calvario, no por nuestra justicia, porque nadie es perfecto. Todos somos pecadores. Y la Eucaristía, porque el frecuentarla no solamente va a nutrir nuestra vida espiritual, sino que nos va a capacitar para ser mejores intercesores, para poder brindar un mejor apoyo, una mejor ayuda a aquellos que están sufriendo. Recordemos, la enfermedad es el punto quizá más álgido que vive, que sufre o que padece el ser humano. Podemos pasar distintas situaciones económicas, laborales, familiares, pero es quizá la enfermedad la que toca nuestro cuerpo físico, esa que nos sume muchas veces en la más profunda de la depresión, del dolor, de la desesperación o de la angustia. Entonces, para poder apoyar en esos momentos de desesperación, de angustia, de depresión, pues vamos a nosotros nutrirnos especialmente de la Eucaristía y también vamos a aprovechar el sacramento de la reconciliación. Y en cada uno de ellos, pues vamos a ver algunas citas bíblicas que van a ayudarnos a poder meditar en cuán importante es el poder participar frecuentemente. Primeramente vamos a ver en el sacramento de la reconciliación. Dice el Salmo número 66 en el versículo número 18, así escribe el salmista: si hubiese maquinado algo malo, el Señor no me habría escuchado. Si hubiese pensado, maquinado, es decir, imaginar, pensar, visualizar en la mente, ¿verdad? El solo imaginarlo, el solo pensarlo, ya está poniendo un obstáculo, está poniendo un bloqueo para que el Señor nos escuche. En la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, dice: de igual manera vosotros, maridos, en la vida común, sed comprensivos con la mujer, que es un ser más frágil, tributándoles honor como coherederas, que son también de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo. Entonces, imagínense, el solo hecho de no tener comprensión, de no tener comunicación con la pareja, va a poner un obstáculo a nuestra oración, ¿sí? El Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículos 23 y 24, nos narra así el evangelista: si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Miren, amados hermanos, cuán importante es el hecho de poder vivir este sacramento de la reconciliación, de poder frecuentar el sacramento de la reconciliación, al punto que dice que si estamos en el altar, quizá estamos, por ejemplo, en la celebración eucarística, y de pronto recordamos que alguien nos ha hecho algo o nosotros hemos hecho algo a alguien, dice que la palabra del Señor, que vayamos primero a reconciliarnos con nuestro hermano y luego regresemos a presentar nuestra ofrenda. ¿Por qué? Porque esa ofrenda va a carecer de valor, va a carecer de la importancia, de la magnitud necesaria. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Es decir, la falta de reconciliación va a producir
un bloqueo, va a levantar una muralla entre nosotros y nuestra oración y el Señor, que siempre nos escucha de todas maneras, pero vamos a levantar nosotros mismos un muro. Y si vamos a estar orando por un enfermo en estas condiciones, pues nuestra oración no va a ser escuchada. Dice el evangelista San Marcos en el capítulo 11, versículo 25, si cuando os pongáis de pie para orar, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Miren cuán importante, nuevamente remarco, recalco, es esta palabra de la reconciliación, del perdonar y también del recibir el perdón que las demás personas pues quieren darnos a nosotros, ¿verdad? En la primera carta del apóstol Timoteo, en el capítulo 2, versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Nuevamente, reconciliadas, unas manos piadosas, unas manos limpias, unas manos puras. Nuestra oración entonces va a poder ser escuchada por nuestro Señor. Ahora vamos a ver, mis amados hermanos, el sacramento de la Eucaristía. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 51, nos dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mencionábamos en la primera diapositiva que la Eucaristía va a venir a nosotros a nutrirnos no únicamente espiritualmente, sino que nos va a capacitar para poder ser mejores intercesores y mejores apoyos para aquellos que están sufriendo. ¿Y por qué sucede esto? Porque nos estamos alimentando del mismo Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo están ahí en la Eucaristía y nosotros nos alimentamos de ello. ¿Para qué? Para poder realizar mejor esa labor de intercesión, esa labor de apoyo que vamos a dar a esos enfermos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, en la segunda parte, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. He venido, dice el Señor, para que tengan vida. Y si nosotros nos alimentamos de ese cuerpo vivo y resucitado, pues definitivamente vamos a emanar esa vida. Entonces, la primera característica que ha de tener, la primera cualidad que ha de tener una persona que ore por los enfermos y con los enfermos es que sea una persona de frecuencia en los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía. ¿Cuál es aquí estamos haciendo un resumen de las características, de las cualidades que ha de tener una persona que ora con y por los enfermos. La primera de ellas, la oración, ¿verdad? Y de la oración van a manar la fe, la esperanza y la caridad. ¿Sí? Entonces, de estas tres, primero de la oración, van a surgir la fe, la esperanza y la caridad. Y de la fe, de la esperanza y del amor, de la caridad, van a desprenderse las otras que vamos a mencionar en esta noche. Entonces, hemos mencionado ya la primera y ahora vemos la segunda cualidad. Debe ser una persona de oración, pero no únicamente una persona de oración personal, sino también comunitaria. Es decir, nosotros no somos islas, no hemos sido creados seres únicos, individuales, independientes, como islas, la palabra lo dice, una isla es una sección de tierra que está apartada, que está separada del continente y está rodeada por el mar, ¿verdad? Pero nosotros no estamos rodeados de mar, estamos rodeados de nuestros hermanos. Por eso es importante la oración personal y la oración comunitaria. ¿Por qué es importante la oración? Porque como lo dice el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, versículo número 11, buscad a Yahvé y su poder y tras su rostro sin tregua. ¿Qué quiere decir sin tregua? Sin descanso, sin paz, sin obstáculo, sino
constantemente. Nuestra vida ha de ser vida de oración en todo momento. Y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 19, nos dice así la palabra del Señor. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, nuestra oración personal nos va a alimentar, ¿verdad? Pero la oración comunitaria va a fortalecer ese alimento, va a venir a darle fuerza a ese alimento que hemos recibido de manera personal y dice la palabra del Señor que si nos ponemos de acuerdo en pedir algo a través de la oración, lo vamos a conseguir de Dios Padre que está en los cielos. Qué hermosa promesa, mis amados hermanos. Entonces, segunda característica, segunda cualidad de aquel que anhela, desea brindarse en este servicio de la oración por los enfermos y con los enfermos, es que ha de ser una persona de oración. Dice el Evangelio de San Mateo también, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué hermosa promesa. La carta a los Hebreos, ahí hay una falta de escritura, es carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 25, que nos dice esta carta, sin abandonar nuestras asambleas, como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, animaos unos a otros, tanto más cuanto que veis que se acerca ya el día. Estamos viendo entonces, mis amados hermanos, cómo nos invita la misma palabra a ser hombres y mujeres de oración, tanto personal como comunitaria, para poder ver más adelante en la petición de esa oración. La tercera característica de una persona que ora con y por los enfermos es que debe ser una persona de fe. ¿Verdad? Una persona de fe. ¿Y qué es la fe? Es el ver aquello que todavía no está visible, ¿verdad? La carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6 dice, ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan, ¿verdad? La fe es dar ese salto, es trascender de nivel, es pasar de lo puramente físico, de lo que ven nuestros ojos físicos, de lo que escuchan nuestros oídos físicos, de lo que puede sentir o dejar de sentir nuestro cuerpo, para trascender a ese nivel espiritual que cree cada una de esas promesas escritas en las Sagradas Escrituras. Especialmente dice la palabra en la carta a los Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces debemos cultivar la fe para poder ¿qué? Agradar a nuestro Señor. Otras citas bíblicas que afianzan este aspecto de ser personas de fe, lo encontramos también en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, versículo 22. Todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Qué bella promesa. Con fe, creyendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Algo importante, en el momento, en el tiempo y como Dios lo quiera y lo permita. La carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 15 dice, la oración hecha con fe, la oración hecha creyendo lo que estamos pidiendo, dice la palabra de Dios, salvará al enfermo y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Verdad? Ahí entra el sacramento de la reconciliación también para la persona por la cual estamos orando, para el enfermo, ¿verdad? Dice la oración hecha con fe. Si nosotros creemos, si nosotros tenemos fe, si nosotros vemos más allá de lo evidente, más allá de lo que nuestros ojos ven, pues entonces el enfermo se va a sanar y el Señor va a hacer que se levante. Vámonos ahora a la cuarta cualidad de una persona
que anhela, que quiere, que desea orar por y con los enfermos. Debe ser una persona de esperanza, ¿sí? ¿Y qué es, mis amados hermanos, la esperanza? ¿Qué cosa es la esperanza? La esperanza, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como algo alcanzable lo que se desea. ¿Sí? Esperanza entonces es como ver alcanzable lo que se desea. Si nosotros leemos la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 32, dice, si él no perdonó ni a su propio hijo, antes bien lo entregó por nosotros, ¿cómo no va a darnos con él gratuitamente todas las cosas? Mis amados hermanos, nosotros en Cristo somos coherederos de su promesa, de su palabra. Somos coherederos en Cristo. Y si en Cristo somos más que vencedores, si en Cristo somos más que vencedores, entonces, ¿cómo no va a darnos en el mismo Cristo todas las cosas que nosotros le pidamos? ¿Verdad? Hemos de tener entonces esperanza, hemos de vivir esperanzados. La fe que nos lleva a ver aquello que quizá está lejano, ¿verdad? Y la esperanza que nos mantiene firmes, porque si Dios nos ha dado, no nos ha negado ni a su propio Hijo, entonces, ¿cómo no nos va a dar las cosas que nosotros le pidamos, ¿verdad? En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, dice así la palabra de Dios: bien conozco los designios que abrigo sobre vosotros, oráculo de Yahvé. Son designios de paz, no de desgracia, de daros un porvenir cuajado de esperanza. Imagínense, mis amados hermanos, traduciendo un poco, resumiendo este versículo de la Sagrada Escritura, cómo los planes que tiene el Señor para nuestra vida están cuajados de esperanza, están llenos, saturados de esperanza. Entonces, eso debe llevarnos a nosotros, debe movernos a sentirnos esperanzados cada vez que nosotros, de manera especial, pues nos aboquemos a orar por un enfermo. Quizá una persona con un cáncer terminal, con una enfermedad terminal, pero a nosotros, perdón, debe movernos esa esperanza en el cumplimiento de las promesas de la palabra de Dios. La quinta cualidad que ha de tener alguien que ora por y con los enfermos es el amor. ¿Y qué es el amor? Es un sentimiento, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia, atención aquí, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser. ¿Y quién es ese ser? Definitivamente es Dios, nuestro Padre Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, partiendo de nuestra propia insuficiencia, nos adentramos a buscar, a unirnos con ese ser, a encontrarnos con ese ser, ¿a través de qué? De el amor. Dice la carta a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 14, y por encima de todo, revestidos del amor, que es el broche de la perfección. Amor, ¿verdad? El amor. San Agustín decía mucho, y a mí me gusta mucho recordar esa frase que dice, ama y haz lo que quieras. Si amas, vas a ser capaz de darlo todo por aquel a quien amas, ¿verdad? Y es clara la expresión, ama y haz lo que quieras, porque si amas, todo lo que haces va a ser bueno. Y esta cualidad especialmente la vamos a tener entonces para poder abocarnos a orar por y con los enfermos. La sexta cualidad, debemos tener confianza en Dios, ¿verdad? Miren, la primera imagen que se encuentra en las diapositivas que ustedes están visualizando es la mano de Dios y nosotros podemos ser en el acantilado, dando un paso con los ojos cerrados, confiando que la mano del Señor, que el poder de Dios está ahí para sostenernos, para cuidarnos, para protegernos.
¿verdad? Entonces, a ese punto debe llegar nuestra confianza en el Señor. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículo 8, este centurión le dice al Señor, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. ¿Qué tal confianza la de este hombre? Él no esperó, este centurión romano no esperó a que Jesús fuera a su casa, porque quizá muchos otros hubieran dicho, sí, Señor, vamos inmediatamente, llega a mi casa para que lo toques, ¿no? Sin embargo, este centurión romano le dijo, no soy digno, Señor, de que entres en mi casa, pero yo creo que si solo tú pronuncias una palabra, mi criado quedará sano. Eso es confianza. Eso es confianza, es creer, es tener la plena seguridad muchas veces sin ver, así como lo visualiza, lo manifiesta la imagen que está en nuestra diapositiva, a ojos cerrados. Señor, si tú lo dices, así será. Entonces, la confianza, mis amados hermanos, es la certeza firme que se tiene en alguien, en este caso, que nosotros hemos de tener en Dios. El libro de los Proverbios dice, confía en Yahvé de todo corazón y no te fíes de tu inteligencia. Aquí no se vale que nosotros nos amparemos en nuestros razonamientos, en nuestra lógica. ¿Por qué? Porque son limitados, ¿verdad? Y como claramente dice el libro de los Proverbios, si nosotros confiamos en Yahvé de todo corazón, entonces no hemos de fiarnos de nuestra inteligencia. Más adelante vamos a ver una de las cualidades que nos va a poder aclarar esta parte. Confía en Yahvé de todo corazón y no te fíes de tu inteligencia. Puntos suspensivos para verlo en la siguiente cualidad que vamos a poder descubrir nosotros. En la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, esta es la confianza plena que tenemos en Él, que si le pedimos algo conforme a su voluntad, seguro que nos escucha. Y si sabemos que Él escucha todo cuanto le pedimos, también sabemos que tenemos concedido todo lo que le hayamos pedido con total confianza, con la certeza absoluta en nuestro corazón de que Él va a cumplir aquello que le hemos pedido conforme a su voluntad. Sexta cualidad entonces, confianza total y absoluta, certeza total y absoluta en Dios. La séptima cualidad que ha de tener alguien que ora por y con los enfermos debe tener compasión, ¿sí? ¿Y qué es? ¿Qué es la compasión, mis amados hermanos? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es un sentimiento de ternura y de identificación ante los males de alguien. Si nosotros leemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 36, hay una descripción que siempre a mí me ha impresionado y ha tocado mucho mi corazón. Al ver tanta gente, sintió compasión de ellos porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Quiero invitarles a ustedes, mis amadas hermanas, hermanos, a que podamos por un momento visualizar, imaginar en nuestra mente, hagamos uso de nuestra imaginación. Imaginemos cómo es una oveja sin pastor. Las ovejas por naturaleza son temerosas. Y si está sin pastor, ¿cuánto más temor ha de sentir esa oveja? Desesperada que mira para uno, para otro lado, camina a la derecha, camina a la izquierda, camina de frente y regresa para atrás. ¿Cómo esa ovejita sin pastor, así como esa oveja sin pastor, el Señor vio a esa multitud de gente, vejada, dice el Evangelio de San Mateo, vejada y abatida, castigada, cansada, como ovejas que no tienen pastor? Y dice que se movió su corazón a compasión y como dicen los versículos siguientes, les habló
les predicó, les anunció la buena nueva y sanó a la gente. ¿Verdad? Entonces, ha de a nosotros también movernos esa misma compasión, que la pasión de Cristo a nosotros nos mueva a compasión por cada uno de esos seres que quizá como nosotros antes no conocían al Señor, que quizás se encuentran postrados en una cama, atormentados por el dolor, por el abandono también. Entonces, que la pasión de Cristo que me salvó a mí, que la pasión de Cristo, desde el momento en que fue hecho prisionero, no, inclusive desde el momento en que entró en Jerusalén, el día de Domingo de Ramos, en la oración del huerto, cuando fue hecho prisionero, ese jueves que fue encadenado, que fue azotado, ese viernes que fue crucificado, que la pasión de Cristo, la pasión que vivió Cristo por mí, me mueva a compasión por la gente que todavía no lo conoce. Esa compasión, entonces, mis amados hermanos, nos va a mover a orar con amor, con fe, con esperanza por cada uno de esos enfermos. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 33, nos muestra también otro acto de compasión que trasciende los niveles de la sociedad, de las clases sociales, ¿verdad? De los grupos étnicos. Un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Un samaritano se encargó de un judío que todavía más encima estaba herido, estaba ensangrentado y sin embargo él se detuvo. Dice la palabra de Dios, versículos anteriores, que pasó un sacerdote, que pasó un levita, pero sin embargo lo miraron y uno se excusó que tenía que ir al templo, el otro se excusó en que tenía trabajo y sin embargo este samaritano, el contrario, el que legalmente estaba en contra del judío, es el que se bajó de su cabalgadura, vendó sus heridas, les echó aceite y vino, lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. ¿Qué movió a este samaritano? La compasión. ¿Sí? Dice el versículo 33, y al verle tuvo compasión, ¿verdad? Compasión. La carta a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 12 dice, revestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Sí? Entrañas de misericordia, es decir, entrañas que se muevan a compasión por todos esos necesitados que tienen hambre y sed, quizá no física, quizá no hambre de comida, quizá no sed de agua, sino de la palabra. Como decía hace un momento, de una palabra que les anime, de una palabra que les levante, de una palabra que les lleve esperanza, de una palabra que los saque de ese pozo profundo, oscuro y tal vez maloliente, frío en el que han caído a consecuencia de su enfermedad. La octava característica debe ser un intercesor. ¿Y quién es un intercesor? Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, un intercesor es un mediador, un intermediario, un tercero, un defensor, un reconciliador. ¿Sí? Es el que se pone en medio, entonces, es el que se va a levantar entre las condiciones del enfermo y nuestro Señor a través de la oración. Un ejemplo de esta cualidad de intercesor lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo número 38. Dice así la palabra del Señor. Saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. ¿Sí?
Le rogaron por ella. Es decir, no es que Jesús entró en casa de Simón y dijo, oh, tu suegra está enferma, voy a orar por ella. No, Jesús esperó a que se mostrara esa cualidad del que ora por el enfermo, ¿verdad? Esa cualidad de interceder, esa cualidad de ir más allá, esa cualidad de trascender para pedir por ese enfermo. Otras citas bíblicas las encontramos en el Evangelio de San Lucas, bueno, es la que hemos leído ya, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, versículo 4. Es la cita bíblica del paralítico, ¿verdad? Estaba tan llena la casa donde estaba enseñando, donde estaba compartiendo Jesús, que no podían pasar por la puerta ni siquiera por las ventanas. Pero estos cuatro amigos de este paralítico no se quedaron diciendo, oh, bueno, nos regresamos porque no hay por dónde entrar. No, ellos se miraron, yo me imagino que se miraron los cuatro y miraron hacia el techo, pues nos subimos, abrimos un boquete y por ahí bajamos al paralítico, pero de que lo ve el Señor, lo ve. ¿Y qué obtuvieron para este paralítico? La sanidad, ¿verdad? Otro ejemplo lo encontramos también en la cananea, esta mujer sirofenicia que había escuchado de Jesús, ¿verdad? Que sanaba enfermos, que levantaba muertos y por eso se atrevió a salir detrás de él y le gritaba, ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada. El intercesor sale de sí mismo y no le da vergüenza. No se avergüenza, sino que se adelanta, se atreve a gritar, Señor, ten compasión de mí. Se atreven a abrir un agujero encima del techo de la casa que ni siquiera era de ellos. ¿Para qué? Para poder bajar al paralítico, para presentar a la hija que estaba endemoniada. O el jefe de la sinagoga, mi hija está a punto de morir, ven, pon tus manos sobre ella para que se salve. O nuevamente el centurión romano. Mi criado está enfermo, con terribles sufrimientos. Es decir, el intercesor es el que presenta el dolor, es el que presenta la necesidad, es el que presenta la enfermedad de esta persona que quizá por su propia condición, por su propio dolor, que es comprensible muchas veces, se ha apartado, se ha alejado del Señor. Pero es nuestra labor, es nuestro deber el acercarlos nuevamente. Y aquí viene una vez más esa palabra de ánimo, esa palabra de apoyo, ese estrecharle la mano para impregnarle de confianza, de fe, de esperanza, para hacerle sentir que no está solo, que Dios no lo ha abandonado. Debe ser entonces un intercesor. La novena cualidad la novena cualidad encontramos de que debe ser una persona generosa, debe ser generoso. Y aquí no nos estamos refiriendo específicamente a la generosidad económica, sino más bien nos estamos refiriendo específicamente a la generosidad en cuanto al tiempo, en cuanto al cansancio, en cuanto a ¿qué les podría decir? A los atributos, a las cualidades de que como persona tiene ese hombre o mujer que va a salir a orar por el enfermo. Porque el dedicarse a orar por el enfermo nos va a requerir de tiempo, nos va a requerir de un espacio en nuestra vida que quizá podríamos utilizarlo, qué sé yo, para descansar, para tener una actividad recreativa, pero vamos a ser generosos en nuestro tiempo, ¿verdad? Y una persona generosa, dice el significado, el concepto, es el esfuerzo en las empresas arduas, es el esfuerzo en las tareas arduas para obrar con magnanimidad y con nobleza de ánimo, ¿verdad? La segunda carta a los Corintios en el capítulo 9, versículo 7 dice que cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. Nuevamente, insisto y repito, aquí no nos estamos refiriendo específicamente a la parte económica, a la parte monetaria, sino más
a la parte interior, a la calidad, a la cualidad como persona, ¿verdad? En su tiempo, en su espacio. Es decir, yo voy a donar el tiempo en el que quizá descansaba, en el que quizá tenía mi momento de recreación, de entretenimiento, lo voy a donar. ¿Para qué? Para llevarle un poco de ánimo a esa persona que tanto lo necesita, ¿verdad? Pero atención a lo que dice la carta a los Corintios, según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado. Nadie nos está obligando. Nosotros estamos queriendo orar por y con los enfermos porque nosotros queremos hacerlo, porque ha nacido en nuestro corazón, porque nos ha movido la pasión de Cristo a compasión, como mencionábamos antes. Y es por eso que vamos a dar con alegría nuestro tiempo, no como dice la carta a los Corintios, de mala gana o forzado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque de mala gana o forzado vamos a ir con nuestra cara larga, vamos a ir con nuestro cuerpo tenso. ¿Por qué? Porque no lo queríamos hacer. ¿Verdad? Entonces, debemos ser generosos en la donación de nuestro tiempo y de nuestro espacio. El libro de los Proverbios tiene una promesa muy bonita para todos los generosos, ¿verdad? El espíritu generoso prosperará. El que da de beber también será saciado, ¿sí? Lo que das con la mano derecha, lo recibes con la izquierda. ¿Verdad? Entonces, mis amadas hermanas, hermanos, a ser generosos en nuestro tiempo, en nuestro espacio, para poder, en este caso específico, orar por y con los enfermos. Décima cualidad, debe ser sincero. ¿Qué quiere decir sincero? Según el diccionario. Dice, sincero es sencillez, veracidad, es el modo de expresarse o de comportarse libre de fingimiento. Es decir, tal cual somos. No aparentar algo que no se siente. Y aquí tiene mucho que ver también lo que hablábamos hace un momento de la generosidad. Porque si yo voy porque, bueno, me dijo mi vecina que la acompañe y yo no quería ir, pero la acompañé, ¿verdad? Y cuando llego a la casa para orar, ay, sí, qué alegría que estoy aquí para orar por usted, pero con una cara de falta de sinceridad que el propio enfermo pues se va a desanimar más. ¿Verdad? Entonces, debemos ser sinceros en nuestras intenciones. La sinceridad en la oración por los enfermos es fundamental, ¿sí? Si no, miremos lo que dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestros deseos de placer. Los motivos impuros pueden descalificar nuestras oraciones. Se recuerdan que la primera cualidad de la persona que ora con y por los enfermos era que debía frecuentar el sacramento de la reconciliación y la Eucaristía, ¿verdad? Porque el sacramento de la reconciliación, cuando no se vive, se levanta un obstáculo en nuestra oración, ¿sí? Y aquí estamos viendo la razón, los motivos impuros, es decir, nuestro propio pecado, nuestras propias faltas, van a descalificar nuestras oraciones, ¿verdad? Recordemos entonces este punto, este versículo número 3 del capítulo 4 del apóstol Santiago. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Los motivos impuros descalifican nuestra oración, ¿sí? La primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 2, versículo 1 dice, rechazad las malicias y engaños, la hipocresía, la envidia y toda clase de maledicencias. ¿Por qué? Porque van a levantar un obstáculo a nuestra oración. El libro de los Proverbios, en el capítulo 12, versículo 19, dice, los labios veraces, los labios que no mienten, permanecen siempre. Solo un instante
La lengua embustera, la lengua mentirosa, la lengua que no es sincera, la lengua que miente, la lengua que finge, la lengua que no es sincera. En cambio, los labios veraces, la oración que brota, que fluye de esos labios que permanecen en la verdad, en la sinceridad, se van a mantener por siempre. En cambio, los de la lengua embustera duran solo un instante. ¿Sí? Decimoprimera cualidad de aquel que ora con y por los enfermos. Debe ser humilde. ¿Y qué es humilde? Dice que la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. ¿Sí? La humildad entonces es el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a ese conocimiento. Es decir, una persona humilde es aquella que reconoce su total y absoluta dependencia de Dios. El Señor en su infinita misericordia y en su gran amor ha podido adornar nuestras vidas con muchas cualidades, con muchas habilidades, con muchos dones y carismas, ¿verdad? Pero yo debo reconocer que todos esos dones, cualidades y carismas, el Señor me los ha dado, pero no me pertenecen. Él ha querido adornar mi vida con esos dones, con esas cualidades, ¿verdad? Pero yo, en mi humildad, reconozco que todo eso le pertenece al Señor. Reconozco mi total y absoluta dependencia de Dios. Es decir, yo tengo lo que tengo, puedo hacer lo que puedo hacer, sé hacer lo que sé hacer, no por esas habilidades, no por esas cualidades, no por esos dones, no por esos carismas, sino porque el Señor ha querido hacerlo así. Es decir, yo dependo total y absolutamente de Dios. No importa que tenga mucho dinero, muchas propiedades, un buen trabajo, un buen esposo, buenos hijos. No, mi vida, mi certeza, mi seguridad no depende de lo que pueda tener o poseer. Mi certeza, mi seguridad, mi tranquilidad están en las manos del Señor. Dependo del Señor. Cuando yo dependo total y absolutamente del Señor, entonces soy una persona humilde. Reconozco mi necesidad delante del Señor. Una muestra clara y palpable la encontramos nuevamente en la mujer sirofenicia. Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos 26 y 27. Él respondió, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Respondió la mujer, sí, señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer reconocía y tenía tanta necesidad del Señor, tanta necesidad de que Jesús pudiera sanar a su hija, que no le importó lo que escuchó, que dijo, es cierto, Señor, tienes razón, no hay que darle el pan de los hijos a los perritos, pero agregó, también los perritos, o sea, yo, Señor, comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y qué es lo que consiguió esta mujer? La sanidad de su hija, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la humildad? Es la total y absoluta dependencia, en este caso, de Dios, ¿verdad? Por eso es que esta mujer se acerca al Señor, necesitada, humildemente, porque otra mujer al escuchar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pues simplemente hubiera dicho, ay, ¿este qué se cree? ¿Cómo me está diciendo que soy un perro? ¿Verdad? Muchas gracias a Dios. No, esa mujer le dijo, sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, mis amadas hermanas, hermanos, humildad, ¿sí? En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 10, dice, humillaos delante del Señor y Él os ensalzará.
Si yo dejo mis coronas delante del Señor y me postro en su presencia, Él se va a encargar de levantar. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículos 14 y 15, dice, y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Humildad, mis amados hermanos. Imagínense, la humildad provoca los ojos abiertos del Señor y los oídos atentos a nuestra oración. ¿Sí? El Salmo 37, versículo 5 dice, encomienda tu vida a Yahvé, confía en Él que actuará. Espera en el Señor, humildemente espera en el Señor, depende total y absolutamente de Él. Recuerdo mucho una vez que estaba orando y escuché claramente, no importa lo que tus ojos vean, lo que tus oídos escuchen, lo que tu cuerpo sienta o deje de sentir. Lo único importante es la certeza en tu corazón del cumplimiento de las palabras del Señor. ¿Sí? Entonces, no nos afanemos, no nos preocupemos. Humildemente, Señor, presentamos nuestra oración delante de ti por este enfermo, por este hijo tuyo, y en tu momento, en tu tiempo, Señor, tú lo vas a tomar, lo vas a tocar y lo vas a sanar. Decimosegunda cualidad de aquel que ora por y con los enfermos. Debe ser paciente. ¿Sí? Y tenemos en nuestra imagen un muñequito con un reloj de arena, ¿verdad? Imagínense el reloj tan grande que es del tamaño del muñeco, ¿sí? Y en los relojes de arena pues pasan lentamente, lentamente, y ahí está precisamente la paciencia, ¿sí? La carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 36 dice, tenéis necesidad de paciencia para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido. Paciencia, paciencia, tanto para cumplir la voluntad de Dios como para esperar lo prometido, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir paciencia? Es la capacidad, dice el diccionario, es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Verdad? Sin alterarse, en total paz, ¿verdad? Necesitamos paciencia entonces para cumplir la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, y paciencia para esperar y conseguir lo prometido. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 25, nos dice, si esperamos lo que no vemos, hemos de aguardar con paciencia. Recuerdan que la esperanza nos llevaba a ver, a esperar con tranquilidad eso que no vemos todavía, pero que el Señor nos ha prometido. Y aquí ahora nos agrega el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, aguardar con paciencia, sin desesperarnos, sin alterarnos, como dice el concepto de la palabra paciencia. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. En nuestro caso, espiritualmente, la capacidad de esperar la promesa, capacidad de esperar la respuesta a nuestra oración pacientemente, sin importar lo que nuestros ojos vean, sin importar lo que muchas veces el enfermo puede estar padeciendo. Atención, hacemos un paréntesis. No es que no nos importe porque nos desentendemos, sino en el sentido de que nosotros esperamos el cumplimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? El Salmo 37:7 dice, descansa en Yahvé, espera en él, no te acalores contra el que prospera,
contra el hombre que urde intrigas, ¿sí? Generalmente, y eso lo podemos ver pues en nuestros gobernantes muchas veces, en algunas empresas, que hay mucha corrupción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren lo que esperan en el momento que ellos lo quieren, ¿verdad? Y pues para tenerlo, por ejemplo, para tener un trabajo, se valen de una persona, se valen de pagarle una coima a alguien, ¿verdad? Y ahí demuestran su impaciencia. Y a nosotros nos dice el Señor que no nos acaloremos, no nos acaloremos contra el que prospera urdiendo intrigas, sino que descansemos en Yahvé. Qué hermosa expresión, descansar en Yahvé. Imagínense ustedes a un bebé recién nacido en brazos de su madre. Para ese niño no hay mejor momento, no hay mejor tiempo que el que está en brazos de su madre, porque escucha su corazón, ese corazón que ha escuchado latir durante 9 meses. Ese pum, 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 que le decía, te amo, aquí estoy, te espero, ¿verdad? De igual manera, nosotros podemos descansar en el corazón del Señor, en ese corazón tierno y compasivo, en ese corazón que se desborda de amor y de misericordia. Y en ese corazón, pues vamos a poder experimentar esa paciencia que nos va a llevar a ver el cumplimiento de nuestra oración, la respuesta de nuestra oración. Decimotercera cualidad, debe ser una persona comprometida, ¿sí? Debe asumir un compromiso y como dice la imagen, no solo con Dios, sino también con el pueblo, con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de orar por los enfermos es un compromiso que nosotros vamos a asumir tomando la necesidad de ese hombre, de esa mujer que está enferma, ¿verdad? Ese hombre, esa mujer en ese primer encuentro va a recibir una palabra de ánimo, les decía hace un momento, una estrechar su mano con fuerza, con certeza, para hacerle saber que no está solo, ¿sí? Pero tengo que asumir el compromiso de que no va a ser únicamente esa vez, de que el hecho de que yo haya tomado a esa persona para orar por él, voy a asumir el compromiso de orar permanente, frecuentemente por esta persona. ¿Sí? Y precisamente la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1 dice, os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. El significado de la palabra compromiso, dice, es la obligación contraída, una palabra dada. La obligación contraída, una palabra dada. No la obligación en el sentido de imposición, sino la obligación que yo asumo, que yo me pongo, no porque me la están imponiendo, sino que yo asumo esa obligación, esa responsabilidad de dedicar tiempo y esfuerzo a orar por los demás, incluso cuando las situaciones son difíciles, ¿verdad? Puedo estar muy bien este mes y digo, sí, bueno, voy a salir a orar, excelente, ¿no? Pero al siguiente mes no, ¿saben qué? Me van a disculpar, pero ahora no voy a poder hacerlo porque tengo un problema. No, un compromiso adquirido, ¿sí? Es mi palabra dada. Yo me comprometo a orar, dedicando tiempo y esfuerzo por los demás, inclusive cuando mis circunstancias sean difíciles, ¿verdad? Y aquí pues encontramos esas citas bíblicas que nos hablan también del compromiso, ¿verdad? Jesús les dice a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Esa es la expresión que ha de tener alguien que quiere orar por los enfermos, alguien que desea imbuirse, meterse de lleno en este servicio de la oración por los enfermos, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga.
Otra cita bíblica que nos habla del compromiso la encontramos en el Evangelio de San Mateo, también en el capítulo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es un compromiso. Y al yo amar a Dios, ¿cómo voy a demostrar ese amor a Dios? Lo encontramos precisamente la respuesta en la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y a la vez odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. ¿Verdad? Ahí encontramos precisamente la contraparte del Evangelio de San Mateo en el capítulo 22. Amarás al Señor con todo, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero no puedo decir que lo amo si no me preocupo por mi hermano que necesita de mí. No puedo decir que amo a Dios si me es indiferente. Amén. Entonces, decimotercera cualidad, debe ser una persona de compromiso, ¿sí? Decimocuarta cualidad del que quiere orar por y con los enfermos. Tiene que ser empático. ¿Y qué quiere decir ser empático? La empatía es un sentimiento de identificación con algo o alguien. Es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, ¿sí? La carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 15, nos describe con otras palabras el concepto de la empatía. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. El capítulo número 7 del Evangelio de San Mateo en el versículo 12 dice, por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselos también vosotros a ellos. Ahí está la empatía, ¿sí? El identificarme con el dolor, con la necesidad, en este caso, de los enfermos. Puedo decirles, mis amados hermanos, que los enfermos, pues, son todo un mundo. He tenido la oportunidad por mi trabajo, por mi profesión, de poder visualizar, de poder experimentar en primera línea muchas veces el dolor, el sufrimiento de una persona enferma. Ya les digo, les repito, no es únicamente el malestar físico. Muchas veces es más el aspecto emocional, muchas veces es más el abandono, el rechazo que experimentan estas personas o por su enfermedad o por ellos mismos. Y el hecho de ser empático, pues a ellos les va a mostrar, les va a demostrar que no están solos, que no están solos. Y nuevamente les recuerdo que la pasión de Cristo, ese Cristo crucificado, ese Cristo que dejó traspasar su corazón en la cruz del Calvario para que yo fuera salva, que me mueva a mí a compasión, en este caso, por esos enfermos, por esos hombres y mujeres que se debaten entre la vida y la muerte, no solo física, sino más aún espiritual, porque quizá les queda poco tiempo de vida física, pero la vida espiritual pueden haberla perdido, pueden haber perdido la esperanza, pueden haber perdido la fe. Y ahí estamos nosotros, amados hermanos, hermanas, para poder darles, llevarles esa palabra, ese apretón de manos que les demuestre que no están solos, que hay esperanza, que hay oportunidad todavía para seguir y que aún en medio de su enfermedad pueden esbozar una sonrisa en su rostro. Decimoquinta cualidad. Deben ser perseverantes. Y miren, amados hermanos, la imagen es más que develadora, ¿sí? El hombre de arriba está esforzado en querer atravesar todo ese pedazo de montaña para llegar a los diamantes, ¿sí? Y el hombre de abajo, aturdido, cansado, se le ve en la expresión corporal,
inclusive jorobado, cabizbajo, con las manos caídas, faltándole tan poco para poder encontrar el tesoro y sin embargo se da por vencido. Nuestra actitud ha de ser como la del hombre en la imagen en la parte de arriba, ¿verdad? Aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, seguir adelante. ¿Y qué es perseverante? Es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. Es una actitud, perdón, o en una opinión. Es mantenerse constante, ¿sí? Constante en la prosecución, en alcanzar aquella meta por la cual hemos comenzado algo. Cuando nosotros vamos a orar por los enfermos, quizá las primeras veces o quienes no lo han hecho antes, pues van a tener la impresión, ay, sí, voy a ir a orar por los enfermos y se van a sanar. Muchas veces no sucede así. Muchas veces no ocurre así. Y eso, pues, humanamente puede desanimar y puede llevar a pretender dejar ese deseo de orar por los enfermos, ¿verdad? Sin embargo, no nos desanimemos. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, versículo 1 dice, les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Y la parábola que les propuso precisamente es la parábola, perdón, del juez inicuo, ¿sí? Entonces, este hombre había recibido tantas visitas de la pobre viuda que dijo, ya, me tiene cansado, ¿verdad? No por temor ni a Dios ni a los hombres, sino porque ya me molestó, le voy a hacer justicia, ¿sí? Entonces, si este hombre, que no le temía a Dios ni a los hombres, hizo justicia, imagínense cuánto más nuestro Señor, que es rico en misericordia, va a escuchar nuestra oración, ¿sí? La carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo podremos cosechar si no desfallecemos. ¿Sí? Por decirles, una cosecha, ¿no? De manzanas, una cosecha de manzanas para entre sembrar y recoger tarda seis semanas. Pero ¿qué pasa si en la quinta semana, sexto día, yo digo, no, ya me cansé, no voy a cosechar nunca las manzanas y las dejo? Y al día siguiente, como en la imagen estamos viendo, perdemos nuestra cosecha, ¿verdad? Entonces, debemos perseverar, debemos insistir, como dice el concepto de la palabra, no rendirnos, sin desfallecer, como dice la carta a los Gálatas. 16ª cualidad. ¿Se recuerdan que al principio les mencioné que había una cualidad que tenía mucho que ver para poder diferenciar entre encomendar a Yahvé nuestros sueños, nuestros deseos y no a nuestra propia inteligencia? Pues aquí está la cualidad para poder distinguir entre ambas. Una persona que ore por los enfermos tiene que ser, perdón, una persona de agudo discernimiento, ¿sí? ¿Qué es el discernimiento? Es distinguir algo de otra cosa. Es decir, yo voy a saber distinguir este estuche de los lentes de el estuche del celular, ¿sí? Si yo tengo discernimiento, voy a saber entonces que este estuche es el adecuado para poder conservar el celular y este el adecuado para poder conservar los lentes, los anteojos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo decido guardar los anteojos en este estuche del celular? Se me van a caer constantemente y por lo tanto se van a dañar, ¿verdad? Entonces, ese saber distinguir
algo de otra cosa es precisamente el discernimiento. Y este es un discernimiento puramente humano. Nosotros estamos hablando aquí como cualidad de la persona que ora con y por los enfermos, estamos hablando del discernimiento espiritual. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a alcanzar ese discernimiento espiritual, inclusive que nos puede llevar a distinguir cuál es la mejor manera de llegar a ese enfermo? ¿Cuál es la mejor manera de orar por ese enfermo a partir claramente de este discernimiento espiritual? La carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 9 dice, y esto pido en mi oración, que vuestro amor crezca cada vez más en conocimiento y todo tipo de experiencia para que podáis aquilatar lo mejor. Es decir, encomienda a Yahvé tus sueños, tus expectativas, tus esperanzas y no a tu propia inteligencia. Nosotros podemos discernir espiritualmente que lo mejor para nuestras vidas definitivamente es encomendarle a Yahvé nuestra persona, nuestro ser, nuestros sueños, nuestras esperanzas, ¿sí? Y no a nuestra propia inteligencia. La carta a los Efesios en el capítulo 3, versículo 20 dice, a aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar conforme a nuestra capacidad. Ahí está el discernimiento. Definitivamente, Dios tiene el poder, tiene la capacidad de realizar las cosas incomparablemente mejor que nosotros en nuestras capacidades. ¿Sí? Y pues muestra de este discernimiento lo encontramos en nuestro mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 39. Se adelantó un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Discernimiento agudo. 17ª cualidad de una persona que ora con y por los enfermos. Debe ser una persona alegre. ¿Y qué es la alegría? Es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores, palabras, gestos o actos que se expresan con júbilo y con alegría. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alegre, contento. Y con una cara terrible, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, esa alegría debemos manifestarla exteriormente, ¿sí? San Francisco de Asís dice, cuando la alegría espiritual llena los corazones, la serpiente derrama en vano su veneno mortal. ¿Qué tipo de veneno mortal? El desánimo, la desesperanza, la impaciencia, la indiferencia, ¿verdad? Y hay otra expresión también de San Francisco. Los demonios no pueden hacer daño al siervo de Cristo que ve rebosante de santa alegría. ¿Sí? Nuestra alegría no depende de las circunstancias. Nuestra alegría no depende de cuánto dinero tengo, del empleo que tengo, del esposo que tengo, de las seguridades que tengo. Mi alegría está en el Señor. ¿Sí? Y claramente nos lo dice el apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 4. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. ¿Sí? El Salmo 16:11 dice, me enseñarás el camino de la vida, me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu derecha. Es decir, en el Señor encontramos gozo, no importan las circunstancias. Vamos a ser capaces de sonreír, vamos a ser capaces de extenderle nuestra mano a ese enfermo que está postrado, que está triste, que está abandonado, que está solo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y esa fortaleza es la que le vamos a transmitir a ese enfermo. Salmo número 30, versículo 6.
Un instante dura su ira, su favor toda la vida. Por la tarde visita de lágrimas, por la mañana gritos de júbilo. 18ª cualidad. Aquel que ora con y por los enfermos debe ser una persona con una profunda gratitud a Dios. Gracias, Señor, porque este día he abierto mis ojos, porque este día puedo ver mis manos, porque este día puedo experimentar la sensibilidad en mis pies, en mis piernas, puedo caminar, me puedo levantar. Amados hermanos, hermanas, ¿cuántos hay que este día no han abierto sus ojos? ¿Cuántos hay que este día, que para este día, quizá en la noche de ayer, pensaron, mañana voy a hacer esto o aquello, y ya no se levantaron? El solo hecho de amanecer, el solo hecho de poder levantarnos en medio de cualquier circunstancia, perdónenme que repita, que recalque, que remarque, no importa la circunstancia, debo darle gracias a Dios porque tengo vida. La primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 18 dice, dad gracias a Dios por todo, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros, que nosotros le demos gracias a Dios por todo. ¿Sí? La carta a los tesalonicenses dice el apóstol San Pablo que le demos gracias a Dios por todo, no solamente por las buenas noticias, por las alegrías, ¿sí? Dice, por todo. Estoy triste, gracias, Señor. Estoy alegre, gracias, Señor. Tengo problemas, gracias, Señor. Hay una expresión que a mí me impresionó mucho la primera vez que la escuché de San Alberto Hurtado. Contento, Señor, contento. Cuentan, en alguna oportunidad él tenía los comedores solidarios y pues hubo un día en que no había alimento para poder preparar el almuerzo para esa cantidad de gente que llegaba a recibir su almuerzo, ¿sí? Y dice que él tomó su escoba, se puso a barrer y que su oración era, contento, Señor, contento. Y en ese momento dice que llegaron, pero con infinidad de víveres, de provisiones, ¿para qué? Para poder proveerles del almuerzo a esas personas que llegaban a ese comedor solidario. ¿Sí? Entonces, una persona que ora por los enfermos y con los enfermos tiene que ser una persona que experimente, que viva diaria, continua, constantemente la gratitud a Dios. Gracias, Dios. Aquí, bueno, por el tiempo, pueden ustedes después leer cada una de las citas bíblicas, pero nos demuestran que el contento, la gratitud a Dios es importante, es vital, indispensable y necesaria en nuestra vida, especialmente cuando nos vamos a dedicar a este trabajo, a este servicio de la oración por los enfermos. 19ª cualidad. Debe ser una persona dispuesta a servir, ¿sí? ¿Y qué es el servir? ¿Qué es servir? Dice, es estar al servicio de alguien. Esa es la descripción del servicio, del servir, ¿verdad? Estar al servicio de alguien. En este caso, nosotros vamos a estar al servicio de ese enfermo. ¿Y cómo vamos a expresar, cómo vamos a manifestar nuestro servicio? Pues orando por esa persona, acompañándolo en determinado momento, en determinado tiempo, por determinado tiempo. Vamos a estar acompañando, vamos a estar a disposición de ese enfermo, ¿sí? Y la mejor muestra nos la da nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 45, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir. Él mismo nos dio el ejemplo. ¿Quién es el que está, quién es el que tiene más capacidad? ¿Quién es el mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Sin embargo, estoy yo entre ustedes como el que sirve, ¿verdad? Podemos ver el caso también de la suegra de Pedro. Apenas húbose la fiebre retirado de su vida, inmediatamente ella se levantó y se puso a servirles. 20ª cualidad, con esta terminamos, para
de aquella persona que quiere expresar su vida, su servicio a través de la oración por y con los enfermos. Debe ser una persona dispuesta a escuchar, ¿verdad? La imagen nos lo muestra. El niño nos está enseñando las dos orejas. ¿Por qué? Porque quiere decirnos que debemos escuchar el doble de lo que hablamos, ¿sí? Santiago 1:19 dice, tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo en hablar. Así que, mis amados hermanos, aquí tenemos esta cita bíblica del libro de los Proverbios. Responder antes de escuchar es necedad y bochorno, vergüenza, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a en todo momento, en todo lugar, escuchar y de manera especial escuchar a ese enfermo. Escuchar sus dolores, sus tristezas, escucharnos lo que quiera decir, porque inclusive en ese escuchar nosotros vamos a poder dilucidar el sentido de nuestra oración. Nosotros vamos a poder con discernimiento determinar cómo, cuándo vamos a orar por esta persona. Bien, mis amados hermanos, ha sido un gusto el poder compartir con cada uno de ustedes este, este segundo tema, esta segunda sesión del curso Cómo orar con y por los enfermos. Hemos visto en esta noche las cualidades, ¿sí? Las características distintivas, los elementos distintivos en nuestra naturaleza como oradores por y con los enfermos. Si hubiera alguna pregunta, quiero invitarles, por favor, a que pudieran ahora hacerla, si no vamos a pasar a un momentito de oración y poder así ya terminar con nuestra sesión del día de hoy. La grabación va a estar a su disposición ya a partir de mañana temprano. Y ahora sí, mis amados hermanos, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, si no pasamos a nuestro momento de oración. ¿Sí? Bien, gloria a Dios. Vamos entonces a orar por un momento, ¿sí? Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, a esta hora de la noche te damos gracias. Gracias por tu infinito amor y por tu infinita misericordia, porque le has mostrado, Señor, le has revelado a nuestro corazón esas cualidades, esos elementos, esos caracteres distintivos que hemos de cultivar, que hemos de practicar, Señor, para poder ofrecer, para poder brindar este servicio de oración, de ayuda a los enfermos, especialmente a esos seres tan necesitados, Señor, física y espiritualmente. Bendícelo, Señor, bendice nuestras vidas y que tu Santo Espíritu sea nuestra luz y nuestra guía. Al amparo y a la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis amadas hermanas, hermanos. Nos encontramos el jueves a las 9 en punto de la noche. Dios les bendice. Hasta pronto.